Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a desentrañar un enigma que ha estado rondando en el mundo del espectáculo, un tema que ha generado muchísima especulación y que, francamente, nos tiene a todos con la boca abierta. Vamos a hablar de El secreto del arrepentimiento de Can Yaman, ¿qué oculta? Sí, has leído bien. El guapísimo actor turco, conocido por sus papeles inolvidables y su arrolladora personalidad, parece tener algo guardado bajo la manga. Y créanme, la historia es mucho más interesante de lo que parece a simple vista. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de esas sonrisas perfectas y esos gestos carismáticos? ¿Qué pasa cuando las cámaras se apagan? Pues prepárense, porque hoy vamos a adentrarnos en ese terreno desconocido y a tratar de descubrir qué es lo que realmente atormenta o, mejor dicho, qué es lo que podría tener arrepentido a Can Yaman. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante misterio, te invito a que, si aún no lo has hecho, te suscribas a nuestro canal. Únete a esta comunidad de curiosos y démosle juntos a ese botón rojo de suscribirse y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras exploraciones. Can Yaman, para quienes no lo ubiquen, es un nombre que resuena con fuerza en el universo de las telenovelas turcas, y su fama ha traspasado fronteras. Desde Erkencikus hasta Dolunay y más allá, ha conquistado corazones alrededor del mundo. Su imagen pública es la de un hombre seguro, exitoso, carismático, y con un físico que muchos consideran de otro planeta. Sin embargo, la vida de las estrellas rara vez es tan sencilla como parece. Y es que en el ojo público cada movimiento, cada declaración, e incluso cada silencio, puede ser interpretado de mil maneras. ¿El arrepentimiento del que tanto se habla, a qué se refiere exactamente? No estamos hablando de una confesión pública, no. Es más bien un murmullo, una sombra, una serie de indicios que han alimentado la especulación. Podría tratarse de una decisión profesional que no salió como esperaba, de una relación personal que terminó de forma abrupta, o incluso de comentarios o actitudes que en su momento no le dieron mayor importancia pero que con el paso del tiempo han cobrado un peso diferente. Las redes sociales, ese arma de doble filo, a menudo exponen fragmentos de la vida de las celebridades que, sacados de contexto, pueden dar lugar a interpretaciones muy diversas. Pensemos por un momento en la industria del entretenimiento. Es un mundo de alta presión, donde las expectativas son enormes y los errores, por pequeños que sean, pueden magnificarse. Un actor joven y popular como Can Yaman, que ha experimentado un ascenso meteórico, está constantemente bajo el escrutinio público. Cada proyecto que elige, cada entrevista que concede, cada interacción en redes sociales, todo es analizado. Y en este análisis, a veces se encuentran detalles que sugieren algo más profundo, algo que podría llevar a un sentimiento de arrepentimiento. Una de las líneas de especulación más fuertes gira en torno a su incursión en la televisión italiana. Tras su éxito en Turquía, Can decidió dar un salto a Italia, donde también ha cosechado un gran número de seguidores. Participó en programas, concedió entrevistas y se convirtió en una figura mediática allí. Sin embargo, hubo un momento, o quizás varios, en los que su comportamiento o sus declaraciones causaron controversia. Podría ser que, al mirar atrás, sienta que algunas de esas intervenciones no fueron las más adecuadas. Tal vez una respuesta impulsiva en una entrevista, una reacción ante la prensa, o incluso la forma en que gestionó ciertas situaciones. Recuerdo leer en algunos foros y redes sociales comentarios sobre su estilo de comunicación, a veces descrito como directo, apasionado, pero en ocasiones, interpretado como un poco impacutiente o incluso altivo. Cuando uno está en el centro de la atención mundial, es muy difícil acertar siempre. Lo que para uno puede ser una muestra de sinceridad, para otro puede ser falta de tacto. Y si Can Yaman con el tiempo ha reflexionado sobre algunas de estas interacciones, es natural que pueda sentir un atisbo de arrepentimiento. No como una culpa profunda, sino como la conciencia de que quizás podría haber manejado las cosas de otra manera, o que ciertas palabras tuvieron un impacto inesperado. Otro aspecto a considerar es su vida personal. El mundo del espectáculo tiende a ser muy invasivo con la vida privada de las estrellas. Las relaciones sentimentales, las rupturas, todo se convierte en noticia. Can Yaman ha tenido parejas conocidas, y algunas de sus relaciones han terminado de manera que han dado mucho que hablar. Podría ser que alguna de estas experiencias sentimentales le haya dejado una lección que ahora lamenta no haber aprendido antes. Quizás la intensidad de sus relaciones, la forma en que se entregan a ellas, o incluso la exposición mediática de sus romances, sean factores que ahora, en retrospectiva, le
Pensar en cómo podría haber protegido mejor su intimidad o la de sus parejas. Imaginemos por un momento la presión de tener que lidiar con la fama y al mismo tiempo con las complejidades de una relación. No es tarea fácil. Y en ese torbellino, es posible que se tomen decisiones o se hagan cosas que, con la calma y la perspectiva que da el tiempo, uno desearía haber hecho de forma diferente. La vulnerabilidad que se puede experimentar en el amor, sumada a la exposición constante, puede ser una receta para sentimientos de arrepentimiento. Además, pensemos en su carrera profesional. Can Yaman ha pasado de ser un actor relativamente desconocido a una estrella internacional en muy poco tiempo. Este ascenso vertiginoso trae consigo muchísimas oportunidades, pero también decisiones cruciales. ¿Ha rechazado algún proyecto importante por miedo o por otras razones que ahora lamenta? ¿Ha elegido un camino que no ha sido tan gratificante como esperaba? La industria cinematográfica y televisiva está en constante cambio, y una elección equivocada, en términos de guión o personaje, puede marcar una carrera. Si bien Can ha tenido éxitos rotundos, es posible que exista ese pequeño cuestionamiento interno sobre si las decisiones tomadas fueron las óptimas en cada momento. Quizás el secreto del arrepentimiento de Can Yaman no sea un único evento o una gran confesión, sino más bien una acumulación de experiencias, reflexiones y lecciones aprendidas. Es la madurez, la experiencia, lo que nos lleva a mirar atrás y a ver las cosas desde otra perspectiva. Y para alguien tan expuesto al público como él, estas reflexiones son inevitables. Hay que recordar que detrás del personaje público está el ser humano. Y como seres humanos todos tenemos momentos en los que nos equivocamos, en los que decimos algo que no debíamos, en los que tomamos un camino que luego cuestionamos. Lo que hace que Can Yaman sea objeto de esta especulación es precisamente su estrellato. Sus errores, sus aciertos, sus reflexiones, todo adquiere una dimensión pública. El concepto de arrepentimiento en el contexto de una celebridad puede ser un poco diferente a como lo entendemos en nuestra vida cotidiana. No suele ser una culpa profunda y paralizante, sino más bien una especie de sabiduría adquirida, una lección aprendida a través de la experiencia. Y esta sabiduría, si la canaliza correctamente, puede ser un motor para su crecimiento personal y profesional. ¿Podría este supuesto arrepentimiento ser, de hecho, una señal de su evolución? Quizás el Can Yaman de hoy, más maduro y experimentado, mira con otros ojos las decisiones que tomó en el pasado. Podría ser que haya aprendido a gestionar mejor la presión mediática, a ser más selectivo con sus proyectos, o a proteger más su vida privada. Si este es el caso, entonces lo que algunos ven como un secreto o un arrepentimiento podría ser, en realidad, una historia de crecimiento y aprendizaje. También es importante mencionar la cultura en la que creció y se desarrolló profesionalmente. La industria turca, si bien muy popular, tiene sus propias dinámicas y presiones. Adaptarse a nuevos mercados como el italiano o incluso el internacional, implica desafíos únicos. Es posible que algunas de sus primeras intervenciones en estos nuevos escenarios le hayan resultado difíciles de navegar, y que ahora, con más bagaje, sienta que podría haber abordado esas situaciones de manera diferente. Y aquí entra la fascinación del público. Nos encanta imaginar las vidas secretas de las celebridades, sus luchas internas, sus momentos de duda. Nos humaniza ver que incluso aquellos que parecen perfectos tienen sus propios demonios o sus propios remordimientos. El secreto de Can Yaman, sea lo que sea, nos permite conectar con él a un nivel más profundo, no solo como admiradores de su talento, sino como personas que entendemos la complejidad de la vida y las decisiones que tomamos. En última instancia, lo que podemos especular es que este supuesto arrepentimiento de Can Yaman se relaciona con la gestión de su propia imagen pública, la toma de decisiones profesionales en un entorno de alta exigencia y quizás, la protección de su esfera personal en medio de la fama. No hay una confirmación oficial, no hay una declaración contundente y tal vez nunca la haya. Y eso es precisamente lo que hace que la historia sea tan intrigante. Es un rompecabezas que el público intenta armar con las piezas que van apareciendo. Hemos recorrido varias aristas de este intrigante tema. Hemos hablado de su incursión en Italia, de su vida personal y de las decisiones profesionales. Hemos analizado cómo la fama magnifica cada uno de estos aspectos, y cómo la reflexión y la madurez pueden llevar a un sentimiento de arrepentimiento, o más bien, a una sabiduría adquirida. El supuesto secreto de Can Yaman, más allá de los detalles específicos, nos habla de la complejidad de ser una figura pública y de la constante evolución personal que todos experimentamos. Y hasta aquí nuestra exploración de hoy.
Espero que hayas disfrutado desentrañando este misterio conmigo. Me encantaría saber qué piensas tú. ¿Crees que Can Yaman tiene algún arrepentimiento oculto? ¿Qué aspectos de su carrera o vida crees que podrían haberle llevado a reflexionar? Déjame tus opiniones y teorías en los comentarios de abajo. Tu perspectiva es súper valiosa para nuestra comunidad. Y si este vídeo te ha parecido interesante y te ha picado la curiosidad, no olvides darle un gran me gusta, compartirlo con tus amigos y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir descubriendo los secretos y las historias fascinantes que te traemos cada semana. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.